Elías fue un hombre delgado, de mirada encendida, proveniente de Tisbé en la región montañosa de Galaad. No tenía un linaje sacerdotal, ni una familia influyente que lo respaldara, ni títulos de grandeza en Israel. Sin embargo, en sus labios ardía una verdad que pronto estremecería a reyes, sacerdotes y pueblos enteros. Sin riquezas, sin ejército, sin palacios, Elías se convertiría en uno de los profetas más poderosos y temidos de toda la historia bíblica. Israel, por aquellos días, atravesaba una de las épocas más oscuras de su existencia. En el trono se sentaba Acab, hijo de Omri, un rey que no solo descuidó la justicia, sino que se hundió en la idolatría. Su mayor error, y quizás el más fatal, fue desposar a Jezabel, la princesa fenicia de Sidón. Jezabel era astuta, manipuladora y peligrosa. Con ella llegó la adoración a Baal, el dios cananeo de la tormenta, la fertilidad y los sacrificios sangrientos. El reinado de Acab, bajo la influencia de Jezabel, se convirtió en un desafío abierto contra el Dios de Israel. Altares a Baal fueron erigidos en todo el reino. Hombres y mujeres ofrecían incienso, animales y hasta vidas humanas en ritos espeluznantes. Jezabel no solo promovió esta idolatría, persiguió ferozmente a los profetas de Yahvé. El pueblo elegido se hallaba dividido, confundido, extraviado entre la adoración al Dios verdadero y la atracción por los dioses extranjeros que prometían fertilidad y prosperidad. En medio de esa decadencia, apareció Elías. No con títulos, no con armas, no con riquezas, sino con la fuerza de una palabra profética. De pronto, se presentó ante el rey Acab, sin protocolo ni advertencia, como un trueno inesperado en medio del silencio. Con voz firme y mirada ardiente, proclamó un decreto que retumbó como sentencia divina. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La declaración cayó como un golpe sobre los cimientos del reino. Israel, tierra agrícola, dependía de la lluvia para sobrevivir. Sin lluvias, no habría cosechas, sin cosechas, no habría alimento, y sin alimento, vendría la hambruna. Elías, un hombre desconocido hasta ese momento, decretaba la sequía en nombre del Dios que muchos ya habían olvidado. Imaginemos la escena. En los palacios resonaban los cánticos a Baal, supuestamente el dios de la lluvia, cuando de repente un profeta solitario aseguraba que el cielo se cerraría y nada podría impedirlo. ¿Qué pensarían los cortesanos? ¿Cómo reaccionaría Acab? ¿Se reiría con desdén o temblaría de temor? Lo cierto es que esa palabra no era un discurso vacío, era el inicio de un juicio divino que pondría en evidencia la impotencia de Baal frente al poder del Dios verdadero. Desde ese momento, Elías dejó de ser un hombre común. Se convirtió en el mensajero de una guerra espiritual que marcaría la historia. La sequía, que duraría años, no solo castigaría al pueblo, sino que revelaría quién era realmente el Señor de los cielos. Pero, ¿qué sería de Elías después de lanzar semejante sentencia? ¿Cómo sobreviviría él mismo a la escasez que había anunciado? El profeta pronto descubriría que el mismo Dios que cerró los cielos se encargaría de sostenerlo de manera sorprendente. Tras anunciar la sentencia de sequía al rey Acab, Elías se convirtió en el hombre más buscado de Israel. No solo había desafiado al monarca, sino también a Jezabel y a los sacerdotes de Baal. Su vida corría peligro. Pero Dios, que nunca abandona a sus siervos, lo guió lejos de los palacios y lo escondió en un lugar inesperado, el arroyo de Kerit. El arroyo era un rincón solitario, oculto entre colinas, donde la naturaleza servía como refugio secreto. Allí, mientras las tierras de Israel comenzaban a agrietarse bajo el sol implacable, Elías bebía de sus aguas frescas. Y cada día, 2 veces al día, algo asombroso ocurría. Cuervos descendían del cielo con pan y carne en sus picos, dejándolos frente al profeta. Animales considerados impuros se convertían en mensajeros fieles de provisión divina. Nadie lo veía, nadie lo escuchaba. En silencio, Dios cuidaba de su profeta con milagros cotidianos. Pero el tiempo pasaba, y la sequía se intensificaba. Los campos se secaban, los ríos se convertían en polvo, y el arroyo de Kerit fue menguando hasta que no quedó una gota. ¿Cómo sobrevivir ahora? Entonces Dios habló a Elías y lo envió a un lugar sorprendente, Sarepta, una ciudad extranjera en Sidón, la misma tierra natal de Jezabel, donde gobernaba el culto a Baal.
Allí, no un rey ni un rico comerciante, sino una viuda empobrecida, sería el instrumento para sostener al profeta. Al llegar a la entrada de la ciudad, Elías encontró a la mujer recogiendo leña. Exhausta y con el rostro marcado por el hambre, apenas reunía fuerzas para preparar lo que creía sería su última comida junto a su hijo. Elías se acercó y le pidió agua y un bocado de pan. Ella, con voz quebrada, confesó: «No tengo pan cocido, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Recogeré 2 leños, prepararé un pan para mí y para mi hijo, y después moriremos». Entonces, con la autoridad de quien confía plenamente en Dios, Elías declaró: «No tengas temor. Haz primero una pequeña torta para mí y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra». La mujer obedeció. Y desde ese día, en medio de la hambruna que asolaba la región, la tinaja nunca quedó vacía y la vasija nunca se secó. Un milagro silencioso, repetido a diario, sostenía a aquella familia y al profeta. Pero lo más grande aún estaba por ocurrir. Tiempo después, el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. La mujer, devastada, clamó a Elías con amargura. El profeta tomó al niño, lo llevó a la habitación donde él mismo se hospedaba, lo colocó sobre su lecho y clamó con fervor al Señor: «Jehová, Dios mío, ¿has afligido también a esta viuda matando a su hijo?». Se tendió 3 veces sobre el niño, rogando que volviera a la vida. Y Dios escuchó su súplica, el alma del niño regresó, y Elías lo entregó vivo a su madre. El milagro no solo devolvió la vida al niño, sino también la fe a la mujer, que exclamó: «Ahora reconozco que eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Así, mientras la sequía continuaba devastando a Israel, Elías aprendía que aquel que anuncia juicio también recibe provisión y cuidado del Dios vivo. Sin embargo, lo más sorprendente aún estaba por suceder: una confrontación pública en la que el profeta de Galaad desafiaría a cientos de profetas de Baal y pondría al descubierto, frente a toda la nación, quién era el verdadero Dios. La sequía había hecho estragos en Israel. Los campos se habían convertido en desiertos agrietados, los animales morían de hambre y sed, y el pueblo clamaba por alivio, sin saber a quién acudir. Baal, el supuesto dios de la tormenta y la fertilidad, había guardado un silencio absoluto. Sus sacerdotes clamaban, danzaban y ofrecían sacrificios, pero los cielos permanecían cerrados. Fue entonces cuando Dios ordenó a Elías regresar y presentarse nuevamente ante Acab. El rey, al verlo, lo acusó de ser el causante de la desgracia nacional. Pero Elías respondió con firmeza: «No he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales». Entonces lanzó el desafío que marcaría un antes y un después en la historia espiritual de Israel: reunir a todo el pueblo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera, para demostrar de una vez por todas quién era el Dios verdadero. La multitud se congregó en el monte. Había expectación, tensión y murmullos. Los profetas de Baal, vestidos con sus túnicas ceremoniales, se colocaron frente a un altar. Elías, un hombre solitario y sin más arma que su fe, se levantó frente a la nación. Su voz tronó sobre la multitud: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ide en pos de él. El pueblo guardó silencio, atrapado entre el miedo y la duda. El reto fue simple y contundente: 2 altares, 2 sacrificios, pero ningún fuego humano. El verdadero Dios sería aquel que respondiera con fuego del cielo. Los profetas de Baal fueron los primeros en intentarlo. Desde la mañana hasta el mediodía, clamaron: «Baal, respóndenos». Saltaban, danzaban, se golpeaban el cuerpo, se cortaban con cuchillos hasta que la sangre corría por sus brazos. Sus gritos desesperados retumbaban entre las rocas, pero el cielo permanecía en silencio. No hubo voz, ni respuesta, ni fuego. Elías, con ironía, los increpaba: «Gritad más fuerte. Quizás vuestro Dios esté ocupado, o tal vez duerme y necesita que lo despierten». El agotamiento cayó sobre los falsos profetas, que finalmente colapsaron sin obtener respuesta.
Entonces llegó el turno de Elías. El profeta reparó un altar antiguo, hecho con 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Colocó sobre él la leña y el sacrificio, y para que no hubiera dudas del poder de Dios, ordenó que empaparan todo con agua. 3 veces lo hicieron, hasta que las zanjas alrededor del altar quedaron inundadas. Luego, Elías levantó sus manos y oró con calma: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. En ese instante, un fuego ardiente descendió del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua de las zanjas. La multitud cayó de rodillas, aterrada y asombrada, clamando al unísono: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías, en un acto de justicia profética, ordenó la captura de los profetas de Baal, quienes fueron ejecutados junto al arroyo de Cisón. Fue el fin de la mentira que había dominado al pueblo por años. Y como sello de la victoria, Elías subió a la cima del Carmelo, se postró en tierra y oró intensamente. En el horizonte, tras años de cielos cerrados, apareció una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. El profeta anunció al rey Acab que la lluvia regresaba. Poco después, los cielos se oscurecieron, el viento sopló y una gran tormenta cayó sobre Israel. La sequía había terminado. Elías, fortalecido por la mano del Señor, corrió delante del carro del rey hasta la entrada de Jezreel. Pero si bien el pueblo había presenciado la gloria de Dios, Jezabel aún no había sido derrotada. Su furia contra el profeta apenas comenzaba, y esa amenaza lo llevaría a vivir una de las pruebas más oscuras y humanas de su vida: la huida hacia el desierto y el encuentro con la voz apacible de Dios. La victoria en el monte Carmelo había sido apoteósica. Elías, en nombre del Dios vivo, había humillado a los profetas de Baal y traído de vuelta la lluvia sobre la tierra seca. Todo Israel fue testigo del fuego que descendió del cielo y consumió el sacrificio. Sin embargo, lo que parecía el comienzo de una restauración espiritual se convirtió rápidamente en una nueva amenaza. Cuando Jezabel, la reina, supo lo ocurrido, su furia ardió como un incendio incontrolable. Esa mujer, hija de reyes paganos y devota de Baal, no aceptaría la derrota. Envió un mensajero a Elías con una sentencia aterradora: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la de uno de ellos. Era una amenaza de muerte clara y directa. Elías, el profeta que había enfrentado a un rey, a cientos de falsos sacerdotes y al mismo pueblo, de repente se sintió vulnerable. El corazón que había ardido con valentía se llenó de temor. Huyó por su vida y se internó en el desierto de Judá. Allí, bajo la sombra escasa de un enebro, agotado y quebrantado, se derrumbó. Su oración no fue de victoria, sino de rendición: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Este momento muestra la humanidad de Elías. El hombre que había visto descender fuego del cielo ahora se encontraba derrotado, cansado y con el alma sumida en la desesperanza. La gloria del Carmelo parecía lejana, y el peso de la misión era insoportable. Pero el Dios que lo había sostenido en Kerit y Sarepta no lo abandonó en su angustia. Mientras dormía bajo el árbol, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. A su lado había un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Elías comió y volvió a dormirse, pero el ángel lo tocó nuevamente: levántate y come, porque largo camino te resta. Fortalecido por aquella comida celestial, el profeta caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había recibido la ley. En Horeb, Elías se refugió en una cueva. Allí escuchó la voz de Dios: ¿qué haces aquí, Elías? El profeta derramó su dolor, se sentía solo, abandonado, perseguido. Creía que era el último siervo fiel que quedaba en Israel. Entonces Dios le mostró una revelación que marcaría su vida. Primero vino un viento fuerte que desgarraba los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego ardiente pasó frente a la cueva, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, llegó un silbo apacible y delicado, una brisa suave. Y allí, en ese susurro, estaba la presencia de Dios. Elías cubrió su rostro con el manto y salió de la cueva.
En el silencio, Dios le recordó que no estaba solo, que aún quedaban 7000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Le dio nuevas instrucciones y le reveló que su misión no había terminado. Elías comprendió entonces que la voz del Señor no siempre se manifiesta en el estruendo ni en lo espectacular, sino también en lo íntimo, en lo sutil, en lo profundo. Había aprendido que la verdadera fuerza del profeta no está en los milagros que estremecen multitudes, sino en escuchar la voz suave de su Dios. Reanimado y fortalecido, Elías salió del Horeb con un nuevo propósito. Y entre las instrucciones divinas había una tarea clave: ungir a su sucesor, un joven llamado Eliseo, que caminaría junto a él hasta el día de su misteriosa partida. Fortalecido por la experiencia en el monte Horeb, Elías comprendió que su misión aún no había llegado al final. El Dios que lo había llamado para confrontar a reyes y profetas falsos ahora lo enviaba a preparar un relevo, un sucesor que continuaría la obra profética. Así, en el silencio de su corazón, Elías recibió la orden de buscar a un hombre que sería su compañero y discípulo, Eliseo, hijo de Safat. El encuentro ocurrió en un campo de labranza, un lugar aparentemente común, pero que sería testigo de un llamado extraordinario. Eliseo trabajaba arando con 12 yuntas de bueyes, símbolo de que era parte de una familia próspera y dedicada al trabajo. Entre el polvo, el sudor y el esfuerzo diario, jamás habría imaginado que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Elías se acercó sin decir palabra. Simplemente tomó su manto, ese símbolo de autoridad profética, y lo colocó sobre los hombros de Eliseo. El gesto fue breve, pero cargado de un significado profundo, era la señal de un llamado divino. Eliseo comprendió al instante lo que aquel acto representaba. Corrió tras Elías y le dijo: «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elías, sin imponer, le respondió con libertad: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». Eliseo regresó, pero no para aferrarse a lo que conocía, sino para despedirse con un acto radical. Tomó la yunta de bueyes, los sacrificó y con el arado encendió fuego para cocinarlos. Compartió la carne con su gente, como una señal de que no había marcha atrás. Dejó atrás su vida anterior y se entregó por completo a la nueva misión que Dios le había confiado a través de Elías. Desde ese momento comenzó una relación única entre maestro y discípulo. Eliseo se convirtió en servidor de Elías, acompañándolo en sus viajes, escuchando sus palabras, observando sus milagros. Aprendía no solo con los oídos, sino con los ojos, absorbiendo cada gesto, cada oración, cada confrontación profética. No había en él ansias de protagonismo inmediato, sino una disposición humilde de aprender y servir. Elías, por su parte, sabía que estaba formando a quien un día tomaría su lugar. Su misión ya no consistía únicamente en confrontar la idolatría de Israel, sino también en preparar al corazón de un joven para cargar con el peso de la palabra de Dios. Este vínculo entre ambos nos muestra una verdad poderosa: el ministerio no se trata de una estrella solitaria que brilla por sí misma, sino de una cadena de fidelidad que se extiende de generación en generación. Elías había aprendido que ningún profeta es eterno, y que la obra de Dios no depende de un solo hombre. Eliseo sería el testigo de sus últimos días y el heredero de su espíritu. Durante años caminaron juntos. Eliseo lo vio enfrentarse a reyes, anunciar juicios y realizar milagros. Y aunque la Escritura no nos narra todos los detalles de su convivencia, podemos imaginar las conversaciones a la luz del fuego en las noches, los silencios compartidos en largos caminos, y la manera en que la fe del maestro iba moldeando el corazón del discípulo. Ese tiempo de formación preparaba el terreno para el momento más extraordinario de la vida de Elías, su arrebatamiento al cielo. Eliseo sería el único testigo de ese evento glorioso, y sería también quien recibiría el manto, no ya como un llamado inicial, sino como la confirmación de que ahora él sería el profeta de Israel. Después de formar a Eliseo, Elías continuó su ministerio con la misma intensidad y audacia que lo había caracterizado desde sus primeros días. Su vida ya no era solo un testimonio de fe personal, sino un ejemplo de justicia divina. Cada acción, cada palabra, cada milagro reforzaba la autoridad del Dios vivo ante Israel y las naciones circundantes. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió durante el reinado de Ocosías, hijo de Acab, quien se convirtió en rey de Israel tras la muerte de su padre.
Ococías, al igual que Acab, persistió en la idolatría y la incredulidad, y envió mensajeros para arrestar a Elías y llevarlo ante su presencia. El profeta, sin temor ni vacilación, se enfrentó a ellos con una autoridad que nadie podía desafiar. Levantando su mirada y con la voz firme de quien actúa en nombre de Dios, pronunció una sentencia inesperada: el fuego del cielo descendió y consumió a los soldados enviados. Este acto sobrenatural no solo protegió a Elías, sino que dejó un mensaje claro: quien se interpone entre el profeta y la voluntad de Dios no sobrevivirá. Pero los milagros de Elías no se limitaban a fuego destructivo. Su palabra era un instrumento de juicio y advertencia. Profetizó sobre Acab, anunciando castigos por sus injusticias y la idolatría que había instaurado en Israel. Cada advertencia que Elías pronunciaba llevaba consigo el peso de la autoridad divina, y la gente lo escuchaba con mezcla de temor y respeto. Contra Jezabel, la reina que había sembrado muerte y culto a Baal, Elías declaró que su destino sería igualmente trágico, y que su linaje sufriría las consecuencias de sus acciones. No eran simples amenazas humanas, cada profecía se cumplía con precisión, lo que aumentaba la reputación de Elías como mensajero de Dios. La fama de Elías se extendió más allá de Israel. Los reyes vecinos, los pueblos circundantes y hasta los líderes de las naciones que compartían fronteras con Israel, comenzaron a reconocer su poder. No era solo un profeta, era un varón de Dios cuyo nombre evocaba respeto y temor. Su fama era doble, por los milagros que salvaban vidas y por los juicios que castigaban la injusticia y la idolatría. Cada acto consolidaba su posición como el mensajero elegido para hablar cara a cara con Dios y para actuar con su poder. Elías no actuaba por gloria personal, sino en obediencia absoluta a la voluntad divina. Cada fuego que descendía, cada profecía de juicio, cada milagro de provisión, revelaba a un Dios soberano que no podía ser ignorado ni reemplazado por ídolos falsos. Su vida se convirtió en un recordatorio constante de que la fidelidad a Dios trae protección, mientras que la rebelión conlleva consecuencias ineludibles. Sin embargo, incluso con todo este poder y fama, Elías permanecía consciente de la fragilidad humana y de la necesidad de confiar plenamente en Dios. Su ministerio estaba lejos de terminar. Aún quedaba un evento extraordinario que marcaría la culminación de su vida terrenal y que sería recordado por siempre en la historia de Israel: su arrebatamiento al cielo, visible solo para Eliseo, su discípulo y sucesor. Elías, el profeta que había desafiado reyes, invocado fuego del cielo y proclamado juicios precisos sobre los impíos, se acercaba al momento en que su legado espiritual pasaría a la siguiente generación. Pero antes de eso, debía completar sus últimos milagros y demostrar una vez más que el poder de Dios trasciende la muerte y la incredulidad. El ministerio de Elías había dejado huella en toda Israel. Reyes temblaban ante su palabra, pueblos enteros reconocían al Dios verdadero y milagros lo acompañaban donde quiera que iba. Pero el clímax de su vida aún estaba por suceder. Su destino final no sería la muerte terrenal común. Dios tenía preparado un acto que marcaría a generaciones: el arrebatamiento del profeta al cielo. Antes de este evento celestial, Elías inició un último recorrido con Eliseo, su discípulo y sucesor, para cerrar su ciclo de enseñanza y preparar a quien continuaría la obra profética. Viajaron primero a Gilgal, donde el profeta recordó al joven que el ministerio exige fe inquebrantable y obediencia total. Cada paso que daban estaba impregnado de enseñanza: la paciencia en los caminos, la perseverancia en la misión, la confianza en Dios incluso cuando los desafíos parecen imposibles. Luego se dirigieron a Betel, la ciudad de los altares antiguos y la historia del reino dividido. Allí, Elías reforzó a Eliseo en la comprensión de que la verdadera autoridad no proviene de palacios ni de reyes, sino del poder de Dios que actúa en obediencia y humildad. Después continuaron a Jericó, donde el silencio del desierto y el rumor de los ríos recordaban la soberanía del Señor sobre la naturaleza y la historia. Finalmente llegaron al río Jordán, un lugar simbólico de paso y transición, donde la historia de Israel estaba marcada por milagros y actos de fe. Elías tomó su manto, aquel mismo que lo había identificado como profeta de Dios, y lo extendió sobre las aguas. En un acto que desbordaba lo humano y manifestaba lo divino, el río se abrió, permitiendo que ambos atravesaran a pie seco, como un preludio de lo que estaba por suceder: la intervención directa de Dios en la vida de su siervo.
Mientras caminaban al otro lado, un fenómeno sobrenatural apareció en el cielo. Un carro de fuego, acompañado de caballos de fuego, descendió en medio de un torbellino sobre Elías. La escena era tan deslumbrante que la tierra parecía temblar bajo la intensidad de lo divino. Eliseo, testigo privilegiado, no podía apartar la mirada. Su maestro, el hombre que había enfrentado reyes, desafiado profetas falsos y realizado milagros incomparables, estaba a punto de ser llevado más allá de los límites humanos. De pronto, un torbellino lo levantó del suelo, llevándolo directamente al cielo. No hubo muerte como la que conoce el hombre, no hubo enfermedad ni vejez que disminuyera su fuerza. Elías fue arrebatado en medio de la gloria de Dios, dejando solo el recuerdo de su paso y el manto que había tocado el Jordán. Eliseo recogió el manto que había caído al río y lo sostuvo en sus manos con reverencia. Ese manto no era simplemente una prenda, era la transferencia del espíritu profético. Con él, Eliseo recibió la herencia de la autoridad de Elías, la bendición de continuar el ministerio y la confirmación de que el trabajo de Dios no termina con la partida de un siervo fiel. El milagro del arrebatamiento de Elías demostró que Dios no está limitado por la vida y la muerte humanas. El profeta que desafió reyes y habló cara a cara con Dios ahora se encontraba en la presencia divina, dejando un legado que inspiraría a generaciones de creyentes y establecería un modelo de obediencia, valentía y fe inquebrantable. Elías, el hombre de mirada encendida y fe inquebrantable, no conoció la muerte como los demás mortales. Su ascenso al cielo en un torbellino de fuego no fue un final, sino el comienzo de un legado eterno. Su vida, marcada por milagros, juicios divinos y la confrontación directa contra la idolatría, se convirtió en un símbolo de la fidelidad a Dios que trasciende generaciones. Incluso siglos después de su partida, el nombre de Elías sigue resonando en la historia bíblica como el ejemplo del profeta que habló con autoridad divina, enfrentó reyes corruptos y guió a un pueblo perdido hacia la verdad de Yahvé. Su figura aparece nuevamente de manera gloriosa en el Nuevo Testamento durante la transfiguración de Jesús. Allí, sobre el monte, junto a Moisés, Elías se presenta como testigo del cumplimiento de la promesa de Dios, confirmando que la ley y los profetas señalaban a Cristo. La escena demuestra que el profeta no solo pertenece a la historia de Israel, sino también a la revelación completa de Dios para toda la humanidad. La profecía de Malaquías también anticipa el regreso de Elías antes del día del Señor, como precursor del juicio y de la restauración espiritual. Su retorno no sería físico como antes, sino espiritual, en la obra de aquellos que, llenos del Espíritu, preparan los caminos del Señor en los corazones de los hombres. Así, Elías se convierte en un símbolo de la esperanza, de la fidelidad y de la preparación del pueblo para la venida del Mesías. El legado de Elías no está únicamente en los milagros que realizó ni en los reyes que confrontó, sino en la enseñanza más profunda que dejó, la obediencia a Dios y la escucha atenta de su voz, incluso en los momentos de silencio y desolación. La voz apacible en Horeb, que le reveló la presencia divina más allá del viento, el terremoto y el fuego, nos recuerda que la fuerza del profeta reside en su intimidad con Dios, en la humildad de su espíritu y en su disposición a ser instrumento de lo divino. A través de Eliseo, el manto profético pasó a la siguiente generación. Eliseo continuó los milagros, los juicios y la misión que Elías había comenzado, demostrando que la obra de Dios no depende de un solo hombre, sino de la fidelidad de quienes escuchan su llamado. Cada acto de Eliseo, cada intervención milagrosa, recordaba al pueblo que el espíritu de Elías seguía presente, guiando y fortaleciendo a los siervos de Dios. Elías también representa un recordatorio eterno de que Dios obra en formas que superan lo humano. Fue un profeta que desafió las normas sociales, confrontó la injusticia y llevó la palabra de Dios incluso en medio de la soledad y el peligro. Su ascensión al cielo es un testimonio de que los siervos fieles reciben recompensas que trascienden el tiempo y la muerte, y que la historia de la fe se escribe no solo con palabras, sino con vidas entregadas al propósito divino. Hoy, cuando leemos sobre Elías, vemos a un hombre que enfrentó la oscuridad, proclamó la verdad y fue llevado a la eternidad como ejemplo de la soberanía de Dios. Su historia sigue inspirando a creyentes a permanecer firmes en la fe, a escuchar la voz de Dios en lo profundo de su corazón y a recordar que, aunque la adversidad sea intensa, la fidelidad siempre encuentra su recompensa en la gloria eterna. Elías no murió,
Elías vive como profeta eterno, como mensajero que un día volverá, como símbolo de obediencia y poder divino, y como inspiración para todos los que, a lo largo de la historia, se levantan con valentía para cumplir la voluntad del Señor. Su vida, sus milagros y su arrebatamiento siguen resonando, recordándonos que Dios obra más allá de los límites humanos y que su justicia y gloria son eternas. El arrebatamiento de Elías al cielo no solo marcó un evento extraordinario en la historia de Israel, sino que dejó un legado que trasciende el tiempo y la historia bíblica. Su vida y ministerio no terminaron con su desaparición física, su influencia y su ejemplo siguen siendo esenciales para comprender la obra de Dios y la preparación del pueblo para la venida del Mesías. Siglos después, Elías reaparece en un momento crucial en la vida de Jesús, la transfiguración en el monte. Allí, junto a Moisés, Elías aparece en gloriosa manifestación ante los discípulos de Jesús, confirmando la continuidad de la ley y los profetas y señalando que todo lo que había sucedido en la historia de Israel encontraba cumplimiento en Cristo. La presencia de Elías en la transfiguración simboliza la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un profeta que no conoció la muerte aparece para dar testimonio de la misión redentora que el Señor iba a cumplir. Moisés, representante de la ley, y Elías, representante de los profetas, juntos atestiguan que Jesús es la culminación de todo lo prometido, el cumplimiento de las Escrituras y el punto central de la historia de salvación. Además, la profecía de Malaquías anticipa que Elías regresará antes del día del Señor, como precursor que preparará los corazones del pueblo para el juicio y la restauración final. Este retorno no es literal en términos humanos, sino espiritual y simbólico. Dios continúa usando el espíritu y el legado de Elías para despertar la fe, la obediencia y la justicia entre su pueblo. Los creyentes comprenden que el mensaje del profeta es eterno, la llamada a volver al Señor, a dejar la idolatría y la corrupción, y a preparar el camino para la llegada de la salvación. Elías representa un modelo de fidelidad absoluta. Su vida enseña que la verdadera autoridad profética no se mide por títulos, riquezas o poder político, sino por la obediencia a Dios y la valentía de cumplir su voluntad incluso frente a la persecución, el miedo y la soledad. Desde el arroyo de Querit hasta el monte Carmelo, desde la huida a Horeb hasta el torbellino que lo arrebató al cielo, cada acto de Elías demuestra que Dios sostiene a sus siervos y que la fe genuina puede transformar la historia de una nación. Su legado es único. Elías no conoció la muerte, fue llevado al cielo en gloria. Este hecho lo convierte en un símbolo de eternidad, de esperanza y de la promesa de que aquellos que caminan fielmente con Dios no serán olvidados. Cada generación de creyentes puede mirar su historia y encontrar inspiración para mantenerse firmes, confiar en la provisión divina y obedecer la voz de Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. En la tradición bíblica, Elías sigue siendo un puente entre la tierra y el cielo, entre la justicia de Dios y su misericordia. Su nombre se pronuncia con respeto, temor y admiración, recordando a todos que la obra de Dios trasciende la muerte, que la fidelidad trae recompensa eterna y que la esperanza de la venida del Señor siempre encuentra preparación en los corazones que escuchan la voz de Dios. Así, la historia de Elías concluye no con un final humano, sino con un legado eterno, un profeta que desafió reyes, confrontó falsos dioses, realizó milagros y desapareció de la tierra sin conocer la muerte, dejando una huella indeleble en la historia de Israel y en la promesa de salvación para toda la humanidad.